Universidad Tecnológica Boliviana, sede La Paz, gestión 2-2020, carrera de Derecho quinto semestre, director de carrera Dr. Fernando Vargas Lozada, materia Derecho Tributario, a cargo de la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, estudiante Daniela Zapana Soria. El día de hoy vamos a ver el tema de la extinción de la obligación tributaria. Introducción. Antes de ver las modalidades y formas en las que se puede extinguir la obligación tributaria, es importante determinar y saber en cabalidad qué es la obligación tributaria, pues es aquel vínculo entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, con el objeto del pago del tributo. Ambos sujetos tienen derechos y obligaciones. Cuando nos referimos del sujeto activo, nos estamos hablando en sí del Estado, que tiene facultades como también obligaciones. Tiene uno de sus principales derechos es el de cobrar los tributos. Pero si quisiéramos ver con mayor profundidad las facultades específicas del sujeto pasivo, pues las encontramos en el artículo 66 del Código Tributario, en donde nos muestra una variedad de facultades que tiene la administración tributaria en representación del Estado. En cuanto a sus obligaciones, pues la obligación básica del Estado es atender las necesidades de la población. Como segundo sujeto tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en sí se podría decir que somos la población en general, los que tenemos la obligación de pagar los impuestos y los tributos. Tenemos también una serie de derechos, como el derecho a estar informado, a la confidencialidad, entre otros, en donde están enmarcados en el artículo 68 del Código Tributario, la Ley 2492. Modos de extinción. En las obligaciones civiles, las formas de extinción son 9 en total. Tenemos desde el pago, la novación, la compensación, la transacción, confusión, renuncia del acreedor, rescisión de la deuda, desaparición o pérdida de la cosa sin culpa del deudor y la prescripción. En el campo tributario, algunas de estas formas no son aplicables. Es así que en la sección séptima del Código Tributario, nos referimos a la Ley 2492, nos da 5 modos de extinción de la obligación tributaria, que es el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción, enmarcadas en el artículo 51 al 62 de mencionada ley. A continuación desarrollaremos punto por punto las maneras de extinción de la obligación tributaria. Comenzando con la primera forma de extinción de la obligación tributaria, el pago. Cabe resaltar que cuando hablamos del pago puede ser el pago total de la deuda o también podríamos referirnos a las facilidades de pago que se lo realiza por cuotas. Primero veremos el pago total de la deuda. Cuando nos referimos al pago, nos estamos refiriendo al cumplimiento de la prestación debida, o sea, la obligación tributaria. Nos referimos a aquella suma líquida y exigible por la administración tributaria. En cuanto a su naturaleza jurídica del pago, se encuentra más desarrollado dentro del derecho civil. Para algunos autores, el pago es el acto jurídico unilateral o bilateral, contractual o no contractual. Para otros constituye un hecho jurídico y para ciertos tratadistas es un acto debido. En lo referente a la materia que nos ocupa, el acto o negocio jurídico tiene carácter contractual, o sea, nos vamos a que es unilateral. Ahora bien, este pago puede ser realizado por pago por terceros. A eso lo llamamos la subrogación de pago. Este pago por terceros extraños a la obligación tributaria pueden realizar el pago, pero previo conocimiento del deudor. En el artículo 52 de la Ley 2492 se encuentra claramente descrito en la subrogación del pago que los extraños de la obligación tributaria también pueden realizar este pago previo conocimiento al deudor, subrogándose el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales.
Continuando con la subrogación de pago, pues tenemos el artículo 53 de la Ley 2492, en donde nos habla de las condiciones y requisitos para que un tercero extraño pueda pagar por el sujeto pasivo la obligación tributaria. En el primer punto nos dice que el pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto. Nos referimos que la administración tributaria como autoridad, como sujeto activo, tiene aquella facultad de decidir el lugar, la fecha y cómo se tiene que presentar el tercero responsable. Como segundo punto tenemos que existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o el lugar y la forma que la administración tributaria lo disponga. Al referirnos a la percepción del tributo en la fuente, nos referimos a fuente boliviana, es decir, la administración tributaria puede cobrar aquellos impuestos, percibir y recaudar dentro del territorio boliviano. El punto 3. La administración tributaria podrá disponer fundamentalmente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributo. Al hablar de la administración tributaria, pues podemos dar un ejemplo en el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, emite y saca de oficio resoluciones normativas de directorio, en donde establece aquellas prórrogas para ayudar al contribuyente al pago de sus obligaciones. Es así que al sujeto pasivo no se le va a aplicar ningún tipo de interés ni sanción por el tiempo sujeto a la prórroga. Y el cuarto punto, como condición y requisito para que un tercero responsable pueda pagar la obligación por el sujeto pasivo, es que el pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante 3 formas. La primera es mediante las declaraciones juradas respectivas, los documentos bancarios o aquellas certificaciones expedidas por la administración tributaria. Aquí tenemos algunos ejemplos de prórrogas que se realizaron en esta gestión, el 2020, el cual la Administración Tributaria, más específicamente el Servicio de Impuestos Nacionales, sacó estas prórrogas en favor a la ciudadanía. A causa del COVID-19, la población en este tiempo no tenía los ingresos necesarios para pagar sus obligaciones tributarias. Bueno, también aquí tenemos otro ejemplo de lo que son las declaraciones juradas y la variedad de impuestos y tributos que tenemos en Bolivia. Las facilidades de pago. La administración tributaria se encuentra facultada conforme al artículo 66, numeral 7 de la Ley 2492 para conceder por una sola vez, a solicitud de parte, un plan de facilidades de pago de las deudas tributarias que el sujeto pasivo considere pertinente. Esta forma de extinción se encuentra previsto en los artículos 55 de la Ley número 2492 y 24 del Decreto Supremo 27310. Conforme se estaba señalando en la diapositiva anterior, las facilidades de pago se pueden conceder una sola vez a favor del sujeto pasivo y este es de carácter improrrogable, que sí o sí tiene que ser de manera expresa por parte del contribuyente. Otra ventaja más que se le da al sujeto pasivo es que si estas facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, en sí no habrá ningún tipo de sanción, no se le aplicará ningún tipo de interés ni recargo al sujeto pasivo. Este plan de pago abarca todo aquello que la deuda fue originada por el propio sujeto pasivo a través de una declaración jurada. Las declaraciones juradas, como vimos en ejemplos anteriores, pues son aquellos formularios que se llenan para la determinación de la deuda tributaria. Es así que tenemos una variedad de formularios dependiendo al caso. Hay formularios de IVA, IT, IUE, RC-IVA, entre otros. Pues bien, una vez que este sujeto pasivo solicita una facilidad de pago, el plazo máximo es hasta 60 meses, computables a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de notificación.
¿A qué nos referimos? Las facilidades de pago tienen hasta un máximo de 60 meses para la cancelación. Es así que la deuda tributaria se cancelará por cuotas en un plazo máximo de 60 meses. A continuación veremos un pequeño video que fue realizada por la Administración Tributaria, más específica por el Servicio de Impuestos Nacionales, en donde nos explica un poco más de lo que son las facilidades de pago. ¿Qué son las facilidades de pago? Para facilidad de los contribuyentes, todas las deudas tributarias ante el SIN pueden ser pagadas en cuotas. Por tanto, usted como contribuyente tiene el derecho de acceder a facilidades de pago. Una facilidad de pago se aplica a las deudas notificadas por la Administración Tributaria o a deudas determinadas por el propio contribuyente, es decir, por usted mismo. Las características de las facilidades de pago son: plazo máximo de pago, 36 meses. Monto mínimo de la cuota, 200 UFB. Vencimiento establecido al último día hábil de cada mes. Cada cuota mensual estará compuesta por montos consecutivos y variables, obtenidos al dividir el saldo de la deuda tributaria entre el número de cuotas elegido. ¿Y cómo puede acceder a esta facilidad? Paso 1. A través de la oficina virtual, acceda a la opción Facilidades de pago. Una vez haya ingresado, debe acceder al formulario 8000 e incluir los datos solicitados. Paso 2. Posteriormente, debe imprimir el formulario y presentarlo en las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, adjuntando fotocopia del documento de identidad, boleta 1000 con el pago de la cuota inicial del 5%, documento de notificación de la deuda, si corresponde, garantía. La segunda forma de extinción de la obligación tributaria es la compensación. La compensación es un modo de extinción de la obligación tributaria que consiste en la cancelación de la obligación tributaria por tener el contribuyente y la administración tributaria créditos y deudas recíprocas, de manera que se extinguen las prestaciones de ambas partes. El artículo 363 del Código Civil nos da una referencia en cuanto a esta forma de extinción, cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras de las dos deudas, se extinguen por compensación. En materia tributaria se encuentra previsto en el artículo 56 de la Ley 2492 y 15 del Decreto Supremo 27310, a lo cual se puede extraer las siguientes características. Como primera característica tenemos que la compensación puede ser total o parcial. Luego, puede ser un proceso de oficio o a petición de parte. Puede ser aplicable a cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado. Se compensarán periodos no prescritos. Y la última característica sería que no eximen de pago de sanciones y la liquidación de la deuda tributaria en caso de que la solicitud sea improcedente. Un poco más para saber lo que es la compensación. Se da más que todo cuando existe una acción de repetición, ya sea por pagos indebidos o pagos en exceso. Puede ocurrir en ciertas circunstancias que el sujeto pasivo, de manera equivocada, pueda pagar de más sus tributos, por lo cual la administración, antes de conceder la devolución, verificará algunas deudas que este sujeto pasivo tiene para proceder a la compensación de oficio. Como tercer forma de extinción de la obligación tributaria tenemos la confusión. La confusión se da cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedara colocada en la situación del deudor en la misma persona. ¿A qué nos referimos? Es cuando una persona en sí, la administración tributaria, se viera como deudor y acreedora de la misma manera. Esta situación ocurre cuando se reúne en una sola persona la calidad de deudor y acreedor.
Un ejemplo que puedo dar es que cuando una persona no tiene herederos y fallece, automáticamente sus bienes pasan a dominio del Estado. Pero el Estado, al ser recaudador de impuestos, como también deudor, ahí existiría, como se dice, la confusión. Cuando recae en una sola persona la calidad de deudor y acreedor, es ahí cuando se extingue la obligación tributaria. Dentro de nuestra normativa, la confusión la encontramos en el artículo 57 de la Ley 2492, en donde nos habla que se producirá la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedará colocada en la situación de deudor de la misma. Como ya antes lo había explicado, queda en calidad de acreedor y deudor. Como cuarta manera de extinguir la obligación tributaria tenemos a la condonación. La condonación es una medida que puede adoptar el Estado a través de una ley expresa, estableciendo que determinados sujetos pasivos pueden ser eximidos de la deuda tributaria. Nos referimos a que pueden ser perdonados. Es una medida que pueden adoptar tanto los gobiernos por razones de carácter social o económico para favorecer a determinados grupos sociales. Y es así que el sujeto pasivo queda eximido de la obligación tributaria. La condonación es aquel perdón de la sanción pecuniaria o liberación de la deuda que se la hace por un acto unilateral. Solo puede estar dispuesta por una ley por decisión del Estado con carácter general. Un dato curioso es que la Ley 1990 del 28 de julio de 1999 indica que si la administración tributaria no hubiese iniciado proceso sancionador, quedan extinguidas, en sí condonadas de la deuda tributaria. Como última forma de extinguir la obligación tributaria tenemos a la prescripción, que es el medio de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Las acciones de la administración tributaria prescriben a los 8 años. Dando lo que es la doctrina sobre la prescripción de varios autores, se concluye que lo que llega a extinguirse es el derecho material, es decir, el derecho a ejercer el cobro, y no así el derecho subjetivo del Estado, a través de la administración tributaria, derecho que no prescribe, y que la finalidad de la prescripción extintiva no sería otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo. En resumen, lo que se extingue en sí es la facultad del fisco para determinar o exigir el pago del tributo, pero no se extingue la obligación fiscal. El cómputo de la prescripción. El término se computará desde el primer día del año siguiente que se produjo el vencimiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para darnos cuenta desde cuándo se contabiliza para la prescripción. El vencimiento de una deuda es en enero de 2021. Se empezará el cómputo de los 8 años a partir del primer día del año siguiente. Es decir, que si el vencimiento fue el 1 de enero de 2022, le sumamos 8 años y este se prescribiría el 31 de diciembre de 2029. Dentro de la prescripción tenemos dos figuras jurídicas por las cuales se puede suspender o interrumpir la prescripción. En cuanto a la suspensión, tenemos en el artículo 62 de la Ley número 2492 dos causales para que se dé la suspensión. La primera sería la notificación de inicio de fiscalización al contribuyente. Cuando la administración tributaria hace la debida notificación al sujeto pasivo para que vaya a cancelar la deuda tributaria, se procede la suspensión. Pero esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación y se extiende por un máximo de 6 meses. En cuanto a la segunda causal, tenemos la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente.
Pónganse en este sentido. Si es que el sujeto pasivo llegara a accionar en contra de la administración tributaria, ahí se suspendería el cómputo de la prescripción. En cuanto a la interrupción, que es otra figura jurídica en la cual se volverá a contabilizar desde el inicio la prescripción, ya sean por dos razones. La primera es por la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa, es decir, cuando la administración tributaria ya tiene el cálculo de cuánto debe el sujeto pasivo. Una vez siendo notificado, esta es una causal de interrupción del cómputo de la prescripción. Como segunda causal tenemos el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que el sujeto pasivo, por su principio de buena fe, reconozca que tiene una deuda que pagar, la cual se acerca y se aproxima a la administración tributaria y reconoce de manera tácita que debe. Es ahí en cuando se interrumpe el cómputo de la prescripción. La ley número 291 hace algunas modificaciones a la ley 2492, el Código Tributario. Entre ellas está el artículo 59 de la extensión del término de la prescripción, en donde señala que los términos de prescripción procedentes se pueden ampliar hasta 3 años más cuando el sujeto pasivo o el tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. La normativa empleada para el presente trabajo es la siguiente. La ley número 2492, Código Tributario Boliviano de 31 de enero de 2018, el libro de Derecho Tributario Boliviano, autor Cristian Rodrigo Mora Miranda, de febrero de 2019, el libro de curso de Derecho Tributario a cargo del licenciado Edwin Jiménez Pinto, docente en la Universidad Mayor de San Simón, el año 2017, el seminario virtual Análisis de la prescripción bajo la vigencia de las leyes número 1340, 2492, 291, 317 y número 812 del licenciado Eber Vargas Daza, a cargo de la empresa ADI Academic, realizada el 27 de octubre de 2020. La ley número 291, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, de 22 de septiembre de 2013, Como conclusión, tenemos que el cumplimiento de la obligación tributaria es un deber del ciudadano. Más específico nos referimos a los sujetos pasivos, quienes deben aportar de acuerdo a su capacidad económica. Los tributos recaudados son ingresos necesarios para el financiamiento del gasto público, y el no cumplimiento genera sanciones, multas e intereses, que son perjudiciales para el contribuyente. Opino que la mejor manera de extinguir una obligación tributaria es el pago completo de la deuda. Con este último punto terminamos la presente exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.